Esta presentación se basa en el artículo de Mankip, Romer y Bale de 1992 publicado en The Quarterly Journal of Economics, titulado A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Este artículo demuestra la validez empírica del modelo de Solow. También propone el modelo de Solow ampliado, que incluye capital humano. Por último, encuentra convergencia condicional, una de las implicancias del modelo de Solow. ¿Cómo validar el modelo de Solow? El modelo de Solow predice relaciones que son fácilmente comprobables. Por ejemplo, mientras mayor sea la tasa de ahorro, más rico será un país. O mientras mayor sea la tasa de crecimiento de la población, más pobre será un país. Al hacer estimaciones con datos empíricos, deberíamos encontrar estas relaciones. Es decir, deberíamos encontrar signos y magnitudes de los coeficientes que sean consistentes con las implicancias del modelo. Especificación econométrica. El modelo implica que las economías convergen al siguiente nivel de capital per cápita de estado estacionario, donde G corresponde a la tasa de crecimiento del progreso tecnológico. Esto se obtiene mediante la ecuación de acumulación de capital, haciendo que la acumulación de capital sea cero y encontrando el nivel de capital para el cual se cumple dicha igualdad. Luego, para obtener el ingreso per cápita de estado estacionario, se inserta la expresión anterior en la función de producción, donde la función de producción depende del capital per cápita, y reemplazamos dicho capital por el capital per cápita de estado estacionario. Luego se aplica el logaritmo para linealizar la ecuación. De esta manera, el ingreso per cápita de estado estacionario corresponde a la siguiente expresión, donde vemos algunos de los parámetros de la función de producción. A, el parámetro tecnológico. Y también vemos dos partes importantes, que es el ahorro y la depreciación efectiva. Luego, trabajando la ecuación anterior y usando algunos supuestos, obtenemos la siguiente especificación econométrica, una versión simplificada de la ecuación anterior. En primer lugar, podemos verificar si el ingreso es mayor en los países con mayor tasa de ahorro, S, y menor en países con mayor tasa de depreciación efectiva, que está dado por n más g más delta, donde n es la tasa de crecimiento de la población, g es la tasa de progreso tecnológico y delta es la tasa de depreciación del capital. Es decir, deberíamos encontrar un signo positivo asociado a la tasa de ahorro y un signo negativo asociado a la tasa de depreciación. Por otro lado, sucede que la participación del capital en la producción, es decir, alfa, es de aproximadamente un tercio, por lo que la elasticidad del ingreso per cápita respecto de la tasa de ahorro debería ser 0,5. Y la elasticidad respecto a la tasa de depreciación efectiva debería ser menos 0,5. Esto es lo que se obtiene al reemplazar alfa en la ecuación anterior. Se ve que estos dos términos deberían tener un coeficiente igual en magnitud, pero con signo opuesto. Por lo tanto, también podemos testear empíricamente esta implicancia. Los coeficientes asociados a estas variables deberían tener los signos y las magnitudes sugeridas por la teoría. Estas son las hipótesis a probar en la investigación. Datos. Se usan datos de cuentas nacionales en términos reales, elaboradas por Summers y Heston, las conocidas como Penn World Tables. Los datos incluyen el ingreso, gasto de gobierno, consumo privado, inversión y población para la mayoría de los países del mundo. Los datos son anuales y comprenden el periodo 1960-1985. Los autores calculan N como la tasa de crecimiento promedio de la población en edad a trabajar, es decir, la población entre 15 y 64 años de edad. Se mide S, la tasa de ahorro, como la participación promedio de la inversión real sobre el PIB.
I sobre L, es decir, el PIB per cápita, es el PIB de 1985 dividido por la población en edad de trabajar ese mismo año. Hay que recordar que estrictamente en el modelo de Solow no trabajamos con el PIB per cápita, sino con el PIB por trabajador, ya que dividimos toda la función de producción por la cantidad de factor trabajo. Se hicieron estimaciones con 3 muestras. La muestra 1 comprendió 98 países, todos los países menos las economías petroleras, donde la producción se explica por la extracción de recursos naturales, no por valor agregado. La muestra 2 comprendió 75 países, que excluyó los países D, países con datos dudosos o cuya población fuera menor a 1 millón, en que el ingreso per cápita se explica por factores idiosincráticos. Por último, la muestra 3 corresponde a los países de la OCDE, con población mayor a 1 millón. Se trata de datos de buena calidad y características similares entre países. ¿Por qué se usaron 3 muestras distintas? En este caso, los autores excluyeron datos de países poco representativos, que podrían alterar los resultados promedio. Esto se puede considerar controversial, por lo que es recomendable mostrar los resultados de diversas muestras, para demostrar que los resultados encontrados no dependen de la muestra utilizada. De hecho, mostrar resultados con distintas muestras se puede considerar una prueba de robustez de los resultados. A veces, cuando se encuentran diferencias en los resultados, dichas discrepancias pueden ayudar a interpretar los resultados o a revelar otros resultados interesantes, como la heterogeneidad individual. Las ecuaciones se estimaron por mínimos cuadrados ordinarios, asumiendo exogeneidad de las variables. Luego se testearon las hipótesis implicadas por el modelo. Se estimaron ecuaciones con y sin imponer la restricción de que los coeficientes de la tasa de ahorro y la depreciación efectiva son iguales en magnitud y opuestos en signo. Cuando se impuso la restricción, se analizó el R cuadrado de la regresión, es decir, que también se ajusta el modelo a los datos. Resultados. Este cuadro muestra los resultados, donde cada columna del cuadro representa una muestra distinta. Arriba se muestra los resultados para la ecuación sin restringir y abajo para la ecuación con estimaciones restringidas. Se encontró evidencia a favor del modelo. En primer lugar, se encontró que los coeficientes tienen los signos esperados y son altamente significativos. El signo en la tasa de ahorro es positivo y el signo en la depreciación efectiva es negativo. Por otro lado, no se rechaza la restricción de igualdad de magnitud y signo opuesto. Y también se encontró que las diferencias en ahorro y crecimiento de la población explican una gran fracción de la variación del ingreso per cápita, aproximadamente un 60%, que está dado por el R cuadrado de la regresión. Evidencia en contra del modelo. Sin embargo, los autores también encontraron evidencia en contra. En particular, encontraron que la participación del capital debería ser de 1/3, pero la estimación implicaba un alfa mucho mayor, de 0,60 en las ecuaciones 1 y 2. Esto se puede ver acá en la fila final. A continuación, los autores propusieron el modelo de Solow ampliado. Este modelo contiene una variable adicional, que es el capital humano, que se acumula al igual que el capital físico. En este modelo, la fuerza de trabajo no es simplemente L, las horas trabajadas o la fuerza laboral, sino que el trabajo tiene implícita cierta calidad y capacidad para producir, el capital humano. Hemos visto que el capital humano aumenta gracias a la educación y a mejoras en la salud de la población. El modelo de Solow ampliado se puede describir con las siguientes ecuaciones, donde H mayúscula es el capital humano. Aquí en la función de producción se agrega este nuevo término H que representa al capital humano.
Vamos a tener una ecuación para la acumulación de capital físico y otra ecuación para la acumulación de capital humano, donde el capital humano per cápita va a estar dado por H minúscula. Se asume que el capital humano se deprecia a la misma tasa que el capital físico. En este modelo se trabaja de forma similar a la anterior, llegando a dos especificaciones econométricas alternativas, que son estas dos que se muestran, que son análogas a las que vimos anteriormente. En base a algunos resultados empíricos, se argumenta que la participación del capital humano en la producción debiese encontrarse entre 1/3 y 1/2. Si es que alfa fuera igual a beta, es decir, la participación del capital físico y humano fuera igual y fuera igual a 1/3, entonces el coeficiente en el capital físico, es decir, la elasticidad del ingreso respecto a la tasa de ahorro, sería igual a 1, mayor que en el caso anterior. Esto surge de esta ecuación, donde repasamos alfa y beta por 1/3, y nos quedaría 1/3 dividido por 1/3, igual a 1. Mientras que antes esta elasticidad era igual a 0,5. ¿Qué implica que este valor sea mayor? Implica que al ahorrar e invertir se acumula capital físico, lo que a su vez aumenta el ingreso de estado estacionario. Luego, dado que el ahorro es una fracción del ingreso, el mayor ingreso se traduce en un mayor nivel de capital humano en estado estacionario, aun cuando la tasa de inversión en capital humano no cambie, ya que la inversión en capital humano se obtiene de multiplicar la tasa de ahorro en capital humano por el ingreso. Aun cuando esta tasa no haya cambiado, si el ingreso cambia aumentando, va a aumentar el ahorro en capital humano. Por lo tanto, la presencia de capital humano aumenta el efecto de la acumulación de capital físico en el ingreso. Lo mismo se puede decir en sentido inverso. Si se invierte más en capital humano, también va a producir un aumento de la inversión en capital físico. El siguiente coeficiente también debería ser mayor en valor absoluto, el coeficiente asociado a la tasa de depreciación efectiva. Esto se debe a que un gran crecimiento poblacional disminuye el ingreso per cápita debido a que tanto la cantidad de capital físico como humano debe repartirse en una mayor cantidad de población. Vimos que si alfa era igual a beta y eran iguales a 1/3, el coeficiente en la tasa de ahorro, es decir, la tasa de elasticidad del ingreso respecto de la tasa de ahorro, sería igual a 1. ¿Por qué este coeficiente se interpreta como una elasticidad? Esto se debe a que el coeficiente se interpreta como una derivada parcial, es decir, cómo cambia el ingreso per cápita cuando la tasa de ahorro cambia en una unidad o en una unidad infinitamente pequeña. Este cambio, cuando se encuentra en tasa de logaritmo, esta diferencia se puede transformar en una división. Y haciendo un truco matemático, sumando y restando 1, obtenemos esta expresión. Luego, usamos esta propiedad de los logaritmos. El logaritmo de 1 más x es aproximadamente x. Y de esta manera, esta expresión se reduce a esta otra, donde finalmente se demuestra que la variación pequeña de un logaritmo es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la variable original. Y la elasticidad es el cambio porcentual en una variable cuando la otra variable varía en un 1%. Por esta razón, cuando se usan logaritmos, las variables o los coeficientes tienen interpretación de elasticidad. Por otro lado, ¿qué implica que la elasticidad sea mayor, menor o igual a 1? La elasticidad de una función se clasifica como inelástica, elástica o unitaria, si es menor, mayor o igual a 1, respectivamente. En este caso, se trataría de una elasticidad unitaria. Si la tasa de inversión en capital físico aumenta en un 1%, el ingreso aumenta en un 1%. Datos.
Los autores se enfocan en la inversión en capital humano en forma de educación, ignorando otras formas de acumulación de capital humano, como la inversión en salud. Como proxy de la tasa de acumulación de capital humano, se usa el porcentaje de la población en edad de trabajar, que se encuentra en la educación secundaria. Se encuentra una correlación de 0,59 de la tasa de acumulación de capital humano con la tasa de acumulación de capital físico, y de menos 0,38 con la tasa de crecimiento de la población. Por lo tanto, se esperaría que los coeficientes de estas variables cambien al incluir el capital humano en el modelo. La razón es el sesgo de variable omitida, que ocurre cuando se omite una variable relevante que se correlaciona con las variables incluidas. Es decir, estas variables, la tasa de acumulación de capital físico y la tasa de crecimiento de la población, están capturando parte del efecto de la acumulación de capital humano cuando esta variable estaba omitida de la ecuación de regresión. Resultados. Se encuentra que el coeficiente del capital humano es significativo en las tres ecuaciones. También se encuentra una gran reducción de la magnitud del coeficiente de la acumulación del capital físico. Mejora el ajuste de regresiones a cerca de un 80%. Recordar que anteriormente en el modelo de Solow original se encontraba un ajuste de 60%. También se encuentra que alfa y beta son cercanos a un tercio y son significativos. Añadir el capital humano mejora en gran medida las estimaciones y se corrigen las anomalías más graves. De esta manera, los autores corrigen el modelo de Solow y lo hacen más consistente con los datos empíricos. Convergencia. Los estudios empíricos de la época encontraban poca evidencia para validar la hipótesis de convergencia. En dicho contexto surgieron nuevos modelos de crecimiento económico, como los modelos de crecimiento endógeno. En estos modelos se asume que no hay rendimientos decrecientes a escala en los factores de producción. Por lo tanto, los países que ahorren más crecerán indefinidamente. No necesariamente habrá convergencia del ingreso, aun cuando las economías tengan las mismas preferencias y tecnología. El modelo AK es un ejemplo sencillo de crecimiento endógeno. Mankip, Romer y Bale explican que el modelo de Solow, las diferencias de ingreso se explican por las diferencias en los determinantes del estado estacionario, la acumulación de capital físico y humano y el crecimiento de la población. Es decir, el modelo no predice convergencia, en general, absoluta, sino que solo predice que el ingreso per cápita de los países convergerá a su propio estado estacionario. En términos econométricos, el modelo de Solow predice convergencia solo después de controlar por los determinantes del estado estacionario. Esto es lo que se denomina convergencia condicional. En este gráfico vemos que cada país converge a su propio estado estacionario, que a su vez está determinado por los parámetros de su economía. Parámetros como la tasa de ahorro, la tecnología, el crecimiento de la población, la tasa de depreciación y la función de producción. Países cuyos parámetros sean similares van a converger a un estado estacionario similar. Pero si los parámetros son diferentes, cada país convergerá a su propio estado estacionario. ¿Cómo validar la convergencia? Se estima una ecuación de crecimiento de este tipo, donde lambda es igual a este factor que depende de los parámetros de la economía. El lado izquierdo de la ecuación corresponde a la tasa de crecimiento y el lado derecho corresponde a la distancia entre el PIB actual y el PIB de estado estacionario. Mientras mayor sea la distancia, mayor será la tasa de crecimiento. Implicancias del modelo. Si alfa es igual a beta y son iguales a un tercio, y la tasa de depreciación efectiva es de 0,06, entonces la tasa de convergencia sería igual a lambda igual 0,02. Esto implica que la economía transitará la mitad de su camino al estado estacionario en 35 años. Esto es lo que se conoce como half-life. No obstante, el modelo original predice una mayor velocidad de convergencia, donde lambda es igual a 0,04,
que a su vez implica una vida media de 17 años. Se puede demostrar lo siguiente, que en el modelo de Solow original y ampliado, el crecimiento del ingreso depende de los determinantes del estado estacionario y del nivel inicial de ingreso. Para que haya convergencia, el coeficiente en el ingreso inicial debe ser negativo. Mientras mayor sea el ingreso, menor debe ser la tasa de crecimiento. O por el contrario, mientras menor sea el ingreso inicial, mayor debe ser la tasa de crecimiento. En contraste, en los modelos de crecimiento endógeno no hay un nivel de ingreso de estado estacionario. Las diferencias de ingreso per cápita entre países pueden persistir indefinidamente, incluso en el caso de países con la misma tasa de ahorro y crecimiento de la población. En los modelos más simples, como el modelo AK, no se produce convergencia alguna, lo que implica que el coeficiente en el ingreso inicial sería igual a 0. Sin embargo, en modelos más complejos, con varios sectores productivos, sí es posible que se produzca convergencia del ingreso per cápita. Resultados. Se testea la convergencia usando como variable dependiente el cambio en el logaritmo del ingreso per cápita entre 1960 y 1985, sin y con controlar por la inversión, crecimiento de la población en edad de trabajar y porcentaje de la población en edad de trabajar en la educación secundaria. Recordar que estos son los determinantes del estado estacionario. Entonces, cuando no se controla, se está estimando convergencia absoluta y al controlar se está estimando convergencia condicional. Convergencia absoluta. Los resultados sin controlar por los determinantes del estado estacionario no permiten validar la hipótesis de convergencia. De hecho, el coeficiente en el nivel inicial del ingreso es levemente positivo o igual a 0 en las muestras 1 y 2. En la muestra 3 sí se encuentra convergencia, replicando un resultado encontrando en otros estudios. Esto se debe a que los países de la OCDE son similares, tienen economías similares con parámetros que determinan sus estados estacionarios similares. Es decir, tienen la misma tasa de ahorro, la misma tasa de crecimiento de la población y funciones de producción similares. Por lo tanto, implícitamente se está controlando por los determinantes del estado estacionario. Ahora vamos a ver los resultados para la convergencia condicional. Primero se hicieron estimaciones para el modelo clásico o original. Se encuentra que al controlar por los determinantes del estado estacionario, los coeficientes del ingreso inicial de las tres muestras son negativos y significativos, lo que es una evidencia muy clara de convergencia condicional. El R cuadrado de las regresiones mejora significativamente en relación al ajuste de las regresiones anteriores. En el modelo ampliado se agrega el capital humano como variable independiente. Y se encuentra que el coeficiente del ingreso inicial se hace más negativo y mejora el ajuste de las regresiones. También se encuentra que la tasa de convergencia derivada del coeficiente en el ingreso inicial es mucho menor que la que predice el modelo original y más cercana a la del modelo ampliado. Aquí nos referimos a que es más cercana a la tasa de convergencia teórica, que era de 0,02. En estos gráficos se observa cómo cambia la relación entre tasa de crecimiento e ingreso inicial cuando se controla por los determinantes del estado estacionario. Al no controlar, no se observa relación, pero cuando controlamos por los determinantes del estado estacionario, claramente se aprecia una relación negativa entre el ingreso inicial en el eje X y la tasa de crecimiento del PIB o del ingreso per cápita en el eje Y. Conclusiones. Se muestra que las predicciones del modelo de Solow no son incorrectas cuando se controla por los determinantes del estado estacionario. Al controlar por estas variables, no solo se encuentra convergencia, sino que también se verifica qué ocurre a la tasa que el modelo teórico predice. Las diferencias de ingreso entre países se pueden explicar usando el modelo de Solow ampliado. La acumulación de capital físico tiene un mayor efecto en el ingreso per cápita cuando se considera el capital humano. Una mayor tasa de ahorro produce un mayor ingreso en el estado estacionario, lo que a su vez produce un mayor nivel de capital humano, aun cuando la tasa de acumulación de capital humano se mantenga constante.
Lo anterior produce un aumento de la elasticidad del ingreso respecto de la tasa de ahorro, de 0,5 a 1. El efecto de crecimiento poblacional también sería mayor a lo que sugiere el modelo clásico. El modelo tiene implicancias para la dinámica de las economías que no se encuentran en estado estacionario. El modelo predice que países con similar tecnología, tasas de acumulación y crecimiento poblacional convergerán en ingreso per cápita, pero la convergencia será más lenta. La mitad de la convergencia ocurre en 17 años en el modelo original, mientras que ocurre en 35 años en el modelo ampliado. La razón es que al considerar el capital humano, los países convergen a un estado estacionario mayor, más alejado de su nivel actual de producto y capital. Por eso tardan más en alcanzarlo. Los resultados respaldan la evidencia que reconoce que el capital humano es tan importante como el capital físico para el ingreso de los países. El modelo ampliado implica que las diferencias en ahorro, educación y crecimiento de la población serían las principales causas de las diferencias de ingreso per cápita entre países.